Autistas, artistas. Hoy decidí dedicarles un video a estas increíbles personas, que muchas veces son rechazadas y aisladas por la mayoría de nosotros. Del autismo se ha hablado y se ha estudiado mucho, pero son muchos los enigmas que aún permanecen sin resolver. Su cerebro, sus pensamientos, su forma de procesar la información y percibir el mundo son cosas que aún no entendemos en su totalidad. Las personas que vamos a conocer hoy son personas con diferentes grados de autismo y que casi sin explicación han desarrollado estas super habilidades que vamos a conocer. En este video conoceremos solo 10, pero ya vienen generaciones de niños con estas super habilidades, muchas veces llamados savants o seres con el síndrome del sabio. Ahora, a lo que venimos. Número 10. Daniel Tamen, el hombre cerebro. Es un joven británico considerado un prodigio por su facilidad en el desarrollo de cálculos complejos matemáticos, así como para el aprendizaje de diversas lenguas. Nació en el seno de una familia de clase media junto a sus 8 hermanos. En sus memorias, nacido en un día azul, dentro de la mente extraordinaria de un autista, habla de cómo la epilepsia, la sinestesia y el síndrome de Asperger le acompañaron durante toda su infancia. Ostenta el récord europeo en cuanto a la memorización y recitado del pi con 22.514 dígitos en algo más de 5 horas. Habla 11 lenguas: inglés, francés, finlandés, alemán, español, lituano, rumano, estonio, islandés, galés y esperanto. Inclusive creó su propio idioma llamado Mandarín. Número 9. Ellen Baudrios. Ellen es conocida por sus habilidades musicales y su extraordinaria memoria. Estas habilidades comenzaron a manifestarse a una edad muy temprana, desde los 6 meses de edad. A la edad de 4 años, había sorprendido a sus familiares al ser capaz de reconocer melodías sencillas en un órgano eléctrico. A la edad de 7 años, su maestra estaba tan impresionada por sus habilidades musicales que recomendó a sus padres le compraran un piano. Seguiría aprendiendo a tocar piano y encontraría acordes de piano para las melodías que escuchaba en la radio. Fue capaz de transponer la orquesta y los acordes en el musical Evita y tocarlos en piano. El producto final ha sido descrito como complejo y preciso. Ellen se enseñó a tocar guitarra. Ella hizo esto pasando horas aprendiendo y confiriendo a la memoria los tonos que cada secuencia producía por ensayo y error. Número 8. Steven Wiltshire, la cámara humana. Es un artista diagnosticado con autismo. Wiltshire nació en Londres, Inglaterra. Es conocido por su habilidad para dibujar un paisaje, especialmente con motivos arquitectónicos o urbanísticos, después de haberlo visto solo una vez. Estudió Bellas Artes en City and Guilds Art College. Su obra es popular en todo el mundo y se mantiene en un número importante de colecciones. Wiltshire no hablaba y a la edad de 3 años fue diagnosticado como autista. El mismo año, su padre murió en un accidente de motocicleta. A los 5 años, fue enviado a la escuela Queen's Mill de Londres, donde expresó su interés por el dibujo. Comenzó a comunicarse a través de su arte. A los 8 años empezó a dibujar coches y paisajes urbanos después de un terremoto imaginario. En 1987, Wiltshire fue parte de un programa de la BBC The Foolish Wise Ones. Una colección de sus obras llamada Dibujos fue publicado ese mismo año. Wiltshire puede mirar a un objeto una vez y luego dibujar una imagen precisa y detallada del mismo. En una ocasión, dibujaría la totalidad del centro de Londres después de sobrevolarlo en helicóptero. Número 7. Orlando Serrell. Es un adquirido sabio, alguien que exhibe habilidades de savant después de una lesión o enfermedad en el sistema nervioso, a diferencia de una persona que nace con el trastorno autista u otra discapacidad del desarrollo. Orlando Serrell no poseía ninguna habilidad especial, hasta que fue golpeado por una pelota de béisbol en el lado izquierdo de la cabeza el 15 de enero de 1979, cuando tenía 10 años. Serrell cayó al suelo, pero al final se levantó y siguió jugando su partido. No tuvo ningún tratamiento médico porque él no le dijo nada a sus padres durante mucho tiempo que sufría de un dolor en la cabeza. Finalmente, el dolor de la cabeza terminó, pero Orlando pronto notó que tenía la capacidad de realizar cálculos calendáricos de complejidad asombrosa. También puede recordar el clima, así como dónde estaba y lo que ha hecho por todos los días desde el accidente.
Yo no me recuerdo ni qué almorcé antier. Número 6. Jedediah Buxton. Este es otro caso de una increíble habilidad matemática. Buxton nació en 1707 y aunque su padre era maestro de escuela de Elmton, su abuelo había sido su vicario. Su educación había sido tan descuidada que no podía escribir y su conocimiento, a excepción de los números, era extremadamente limitado. Cuando llegó primero a conocer las proporciones relativas de los números y sus denominaciones progresivas, no lo recordaba, pero en tales asuntos su atención estaba tan constantemente atrapada que frecuentemente no tomaba conocimiento de los objetos externos y cuando lo hacía era solo con frecuencia a su número. También todo eran números para Jedediah. De hecho, él asociaba todo lo que veía o experimentaba con los números. Midió el área del pueblo en que nació simplemente caminando alrededor de él. Cuando vio un baile, toda su atención fue contar el número de pasos de los bailarines. En una obra de teatro, Jedediah se consumió al contar el número de palabras pronunciadas por los actores. Todos sus números eran exactos. La hazaña mental de Jedediah Buxton fue probada por el Royal Society en 1754. Número 5. Giles Strahan. Giles Strahan vive a tiempo parcial en la ciudad de Urville, en una isla frente a la Costa Azul, entre Cannes y Saint-Tropez, una ciudad llamada Urville, pero que en realidad solo existe en su mente. Desde que tenía 5 años, Giles se enseñó a dibujar objetos tridimensionales. A los 12 años, comenzó a construir una ciudad que llamó Urville. Al principio, usó Legos, pero poco después se dio cuenta que podría ampliar su ciudad imaginaria mucho más fácilmente con dibujos. Su libro, titulado también Urville, se basa en sus escritos de la historia de la ciudad ficticia, la geografía, la cultura y la economía, inclusive más de 300 dibujos de los diferentes distritos de Urville, todos hechos por él, los puedes encontrar en este libro. Número 4. Gottfried Mind. Gottfried Mind fue uno de los primeros savants de la historia. En 1777, Gottfried, de 8 años, fue colocado en una academia de arte, donde sus maestros señalaron que era muy débil, incapaz de trabajar duro, aunque lleno de talento para dibujar. Una extraña criatura. No conocían de su padecimiento de autista. Decían que estaba lleno de caprichos. Un día, el mentor de Gottfried, un pintor llamado Sigmund Hendenberger, estaba dibujando un gato cuando Gottfried exclamó: «Eso no es un gato». El maestro le preguntó si podía hacerlo mejor y envió al niño a un rincón para dibujar. El gato que Gottfried dibujó era tan realista que al profesor se le fue la quijada al suelo y desde entonces le comenzaron a llamar el Rafael de los gatos. Número 3. Alonzo Clemons. Es un escultor de animales estadounidense y savant. Vive en Boulder, Colorado. Clemons sufrió una lesión cerebral severa de niño que lo dejó con discapacidades del desarrollo, pero capaz de crear esculturas de animales y muy precisas a partir del barro. Clemons puede crear una escultura de casi cualquier animal, incluso si solo ha visto un atisbo de él. Él es más conocido por sus versiones de tamaño natural de un caballo, pero la mayoría de sus obras son más pequeñas y realizadas en menos de una hora. Sus obras se han vendido hasta en $45,000 por pieza. Clemons empezó a esculpir en la escuela, donde se sentaba en silencio en la parte trasera del aula, moldeando trozos de arcilla en diminutos animales. Cuando sus maestros le quitaron el barro, empezó a raspar trozos de alquitrán flexible del pavimento alrededor de su escuela y trabajaba en sus esculturas en su habitación por la noche. Ahora Alonzo es un respetado escultor a nivel mundial. Número 2. Leslie Lemke. Es ciego, estadounidense, autista y savant, más notable por su trabajo como músico. Leslie Lemke nació prematuramente en Milwaukee, Wisconsin, en 1952. Al nacer, fue diagnosticado con glaucoma, parálisis cerebral y daño cerebral. Los médicos se vieron obligados a sacarle los ojos. Su madre biológica lo dio en adopción avergonzada y desilusionada. May Lemke, una enfermera, lo adoptó cuando tenía 6 meses de edad. Para darle de comer, May casi que tenía que empujarle la comida por la garganta. Fue un año antes de que Leslie pudiera masticar la comida por su cuenta. Se necesitaron 7 años de constante cuidado
antes de que Leslie mostrara algún progreso. Durante este tiempo, no hizo sonidos ni movimientos y no mostró emociones. Tenía 12 años antes de que él aprendiera a pararse y tenía 15 años antes de aprender a caminar. Cuando tenía 16, May encontró a Leslie tocando con el piano el concierto número 1 de Tchaikovsky durante la mitad de la noche. Él había escuchado recientemente la pieza en la televisión. El asombro fue indescriptible. Ella cayó al suelo de rodillas con sus ojos llenos de lágrimas y seguiría apoyando el talento de su hijo para el piano. En 1980, Leslie estaba dando regularmente conciertos en Fond du Lac, Wisconsin. Su nueva fama le valió invitaciones a varios programas de televisión como El Hombre de ABC Live, CBS Evening News, 60 Minutos, y eso es increíble. En 1983, ABC transmitiría La Mujer que Quiso un Milagro, un drama sobre Leslie y su madre adoptiva. Esta protagonizada por Cloris Leachman como Mary Lemke. Leslie es también el tema de la canción de Fred Small, Leslie es diferente. Moriría en 1993. Número 1. Kim Peck. Fue una persona que sorprendió al mundo entero con sus asombrosas capacidades intelectuales a pesar de su incapacidad para realizar las tareas más básicas. El personaje que interpretó Dustin Hoffman en la película Rain Man está inspirado en él. Kim Peck nació con macrocefalia, un daño permanente del cerebro, y con agnesia de cuerpo calloso, el manojo de nervios que conecta ambos hemisferios del cerebro, al igual que los conectores secundarios. Pero Peck recordaba el 98% de los 12,000 libros que había leído. Leía 2 páginas en 8 segundos. Usaba cada ojo para leer una página distinta. Y apenas tardaba 1 hora en memorizar un libro, reteniendo de un modo preciso e instantáneo la información. De modo que consiguió adquirir una enorme cantidad de conocimiento que abarcaba distintos ámbitos, desde la geografía hasta literatura, pasando por música, historia y filosofía. Kim era además un GPS humano. Conocía de memoria todos los mapas de Estados Unidos. Podía explicar exactamente cómo llegar de una ciudad a otra, explicando detalladamente qué calles tomar. Su capacidad de almacenar información era virtualmente ilimitada. No entendía lo que retenía porque no necesitaba pensarlo, simplemente estaba ahí. Era capaz de escuchar cualquier canción y tocarla en un piano, y era capaz de reconocer el autor de miles de piezas musicales escuchando solo unos pocos segundos. Estos fueron 10 casos de personas autistas que son verdaderos artistas, y detrás de ellos vienen cientos más. Si tienes un caso similar, no reprendas, no te encierres en una caja, piensa fuera de ella y apóyalo, aunque te parezca extraño. Estas personas viven en su propio universo, pero siempre podemos ayudarlos a vivir un poquito mejor en el nuestro. Si te gustó el video, ayúdame con un like y compártelo. Si quieres salir en el próximo, envíame tu foto a mi página de Facebook, Pablo Consay. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que estés. Y como siempre, hasta la próxima y saludos aquí desde Costa Rica.